O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Cada escombro em cada esquina. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Não precisa morrer. Se o Brasil parar, vai ser um caos. Vai morrer muito mais gente, fruto de uma economia que não anda, do que do próprio coronavírus. No volverse histéricos ni temer a una pequeña gripe. La economía no puede parar. Es lo que Jair Bolsonaro, el presidente más negacionista del coronavirus, recomienda a los 210 millones de brasileños. Pero la pandemia avanza sin control en un Brasil desconcertado, donde la crisis sanitaria se mezcla con turbulencias políticas. La comprensión de la población de esa epidemia es esencial para poder controlarla. Y en esta, con el discurso tan incoherente de los distintos poderes, principalmente del gobierno federal, no se está pudiendo lograr eso. Me asusta la mortalidad, la letalidad del coronavirus y me asusta también la letalidad de la ignorancia del gobierno de Bolsonaro. Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Más de 2 meses de encierro y la ciudad maravillosa empieza a relajar la cuarentena. Otras regiones como Sao Paulo arrancan una apertura escalonada, a pesar de que la curva de contagios crece y Brasil es el epicentro de la pandemia en Latinoamérica. Cada 24 horas mueren más de 1.000 brasileños. Ya supera los 30.000 fallecidos y los 600.000 infectados. Han sido meses duros para un país de intensas desigualdades. 41 millones de personas necesitan salir a trabajar para ganarse su pan diario. También meses de mensajes contradictorios. Bolsonaro enfrentado a gobernadores. Ignoraron al presidente y decretaron medidas de aislamiento. Y Bolsonaro enfrentado a sus propios ministros de salud. Um remédio para curar todos aqueles portadores do coronavírus, Covid-19. El remedio de Bolsonaro pasa por la hidroxicloroquina, usado contra la malaria pero sin evidencia científica ante la Covid-19. Puso al ejército a producir 1 millón de dosis. Su obstinación con este fármaco le llevó a destituir al ministro de Salud, contrario a su uso. El segundo renunció y el tercero es un militar sin experiencia en sanidad. Es un momento donde los mensajes de la lideranza tienen que ser coherentes y no lo son, sí que es perjudicial. Tanto que la pandemia puede durar más tiempo en Brasil por esa incoherencia y porque las medidas no fueron adoptadas como deberían de una forma inicial. Los hospitales están desbordados, la SUCI al límite. Médicos Sin Fronteras está volcada en 4 de las regiones más afectadas y con el foco en los más vulnerables. Nuestra prioridad es intentar ayudar a esta gente que tenga la información necesaria a detectar los casos precozmente, a poder ayudarlos en el aislamiento, con centros de aislamiento de pacientes. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Yo no voy a esperar fuder minha familia toda. Brasil quedó perplejo al ver este explosivo vídeo de una reunión ministerial celebrada a finales de abril. Ni una palabra sobre cómo enfrentar la pandemia. Solo amenazas de Bolsonaro a las instituciones y una retahíla de insultos a los gobernadores por aplicar cuarentenas y abrir fosas comunes. Y lo más grave, un furioso Bolsonaro defendiendo a su clan familiar ante investigaciones de la Policía Federal. Zero. Es una farsa, no hay ninguna evidencia, decía Bolsonaro, pero el vídeo es una de las pruebas clave en la investigación contra el presidente. Vendría a avalar las acusaciones de su ministro estrella, Sergio Moro. El juez, símbolo de la lucha contra la corrupción, dimitió 2 días después de esa reunión, acusando a Bolsonaro de cambiar la cúpula policial para proteger a sus hijos. Bolsonaro está debilitado políticamente y la estrategia que sigue cuando está debilitado es radicalizarse, ¿no? Insuflar sus bases sociales, insuflar su discurso de odio. Hay una treintena de peticiones de impeachment contra Bolsonaro. Los choques del presidente con el Poder Judicial son continuos y lo inquietante, según varios analistas, es el apoyo público del presidente a los mensajes golpistas de sus seguidores. Los fines de semana repite el ritual de acercarse a quienes reclaman el cierre del Tribunal Supremo y del Congreso. Y en más de una ocasión ha hecho referencia a un artículo de la Constitución, interpretándolo como una autorización
para que las Fuerzas Armadas intervengan y restablezcan el orden. La lectura totalmente distorsionada les lleva a decir que tienen que intervenir y pueden justificar a partir de este artículo, ¿no? 142, una especie de golpe militar constitucional. Hay riesgos de un golpe y de un autogolpe, ¿no? Yo creo que Bolsonaro y varios de sus ministros, de hecho, están preparando este terreno muy poco a poco. Lula da Silva pasó 580 días encarcelado por corrupción. Salió de prisión hace poco más de 6 meses. El expresidente brasileño sigue empeñado en probar su inocencia y está apelando su condena. Acusa a la prensa y al juez Sergio Moro de montar una farsa para impedir que ganara en las elecciones de 2018. Lideraba todas las encuestas, pero el Tribunal Electoral bloqueó su candidatura por la condena y Jair Bolsonaro se alzó con la presidencia. Yo creo que Bolsonaro sueña con dar un golpe en Brasil. Quienes son violentos son los generales de la reserva y que están en el gobierno. Son casi 3.000 militares en el gobierno. Ni siquiera durante el régimen militar hubo tantos militares en el gobierno como hoy. No es su prioridad, dice el expresidente, pero si deja de estar inhabilitado, no descarta volver a ser candidato presidencial, si esa es, afirma Lula, la posibilidad de ganar al fascismo. El hijo de Bolsonaro ya dijo que no tiene duda de que habrá un golpe. Lo único que está esperando no es si va a haber un golpe, sino la fecha del golpe. En su corbata, rifles de asalto. Y enfurecido, Bolsonaro reaccionaba con críticas y amenazas a la Corte Suprema ante una operación policial contra bolsonaristas por difundir noticias falsas. Hubo registros a empresarios, diputados y activistas. La llaman maquinaria del odio. Para Bolsonaro es un ataque contra la libertad de expresión. Las redes sociales en Brasil son hoy las grandes responsables por mantener la democracia funcionando. Entonces, quieren sacar el mayor poder de Bolsonaro, que es su influencia en las redes sociales. Y para eso están persiguiendo jurídicamente los 29 mayores apoyadores mediáticos, incluso yo. La activista Sarah Winter es una de las investigadas. Le confiscaron teléfono y ordenador. Encabeza un grupo autodenominado Los 300 de Brasil. Llevan un mes acampados en la explanada de los ministerios. Repudia que les llamen neonazis o fascistas. Afirma defender métodos no violentos para apoyar a Bolsonaro. Aunque esta marcha con antorchas parezca tener una inspiración neofascista. Estamos sufriendo una dictadura del poder judiciario. Por tanto, cuando hay una dictadura en inminencia y se quiere romper esta dictadura, tienes que hacer algunos movimientos más agresivos. No tenemos armas, no somos una milicia, tampoco armada. Las únicas armas que tenemos son la Constitución brasileña, la Biblia, y queremos luchar por la gobernabilidad del poder ejecutivo. La selva amazónica y los indígenas viven una doble amenaza. Los explotadores ilegales de zonas protegidas están desenfrenados. La deforestación ha aumentado un 60% este año. Y el coronavirus avanza ya por sus comunidades. Han muerto al menos 178 indígenas y cerca de 2.000 están infectados. Total falta de apoyo del gobierno o de acción del gobierno para combater la pandemia dentro de esos territorios indígenas, dentro de las áreas protegidas. Lo que podemos esperar, infelizmente, son mucho más contaminación y mucho más muertes. Emergencia sanitaria, riesgos de radicalización política y una crisis económica que se avecina. Difícil imaginar un escenario más inquietante para el gigante Brasil.